Bienvenidos a su canal, Operación Arconte. Para este video, quiero traerles al gran filósofo Alan Watts con una de sus publicaciones, que tiene muchísimo que ver con este tema de la granja humana, el planeta prisión en que vivimos y más exactamente, cómo escapar de él, según su visión. Alan Watts fue un filósofo y escritor británico conocido por su trabajo en el área del budismo y es considerado como un pionero en la popularización del pensamiento oriental en América del Norte. Es un texto potente y diferente, pero lleno de perlas de conocimiento que, quien sepa escuchar, encontrará iluminadoras. Recuerden suscribirse y dejarme sus likes y comentarios. Si quieren apoyar mis videos y este canal, pueden considerar adquirir mi libro, Operación Arconte, disponible en Amazon.com, también en edición impresa como digital. Bienvenidos. Salir de la trampa. La relatividad no es solo una cuestión humana, sino la verdadera naturaleza de la vida. Es una especie de acto de equilibrio que se diferencia de los equilibrios normales en que el sistema siempre se equilibra. Por mucho que podamos alejarnos hacia un lado, la vida acostumbra manifestarse por el otro. Pero no podemos percibirlo así por exactamente la misma razón por la que de ordinario no pensamos que el espacio sea real. La mayoría de la gente siente que el espacio es nada. Pero cuando empezamos a pensarlo cuidadosamente, vemos que espacio y sólido son recíprocamente relativos, que no podemos concebir ningún cuerpo sólido excepto en el espacio. Y, al revés, no podemos concebir el espacio excepto ocupado por cuerpos sólidos. Y cuando los físicos empiezan a hablar sobre las propiedades del espacio, curvatura del espacio en expansión y todo ese tipo de cosas, todo ello llega al ego como una especie de lenguaje ininteligible y por ello no puede concebir cómo la nada puede tener propiedades. Tal y como dijo Einstein en una ocasión, el pez, claro está, no es consciente del agua. Y, de la misma manera, nosotros no somos conscientes del espacio como agente real de algún tipo, como algo que realmente está ahí. Así pues, así como pensamos que los cuerpos sólidos son más reales que el espacio, de la misma forma ponemos el énfasis en lo positivo, el aspecto yang de las cosas, en lugar del yin, y no en el negativo. Y por ello no hacemos más que permanecer en la búsqueda de las cosas positivas de la vida, el bien, el placer y demás, y llegamos a pensar que de alguna manera podemos poseerlas separadas y alejadas de sus polaridades opuestas. No olviden nunca que no se trata simplemente de un caso de oposición. Polaridad y mera oposición son conceptos algo distintos, porque cuando decimos que estos opuestos son polares, queremos decir que de hecho son los términos abstractos o extremos de una especie de continuidad que los une. Igualmente las dos caras de una moneda son superficies euclidianas de un cuerpo sólido, la moneda es una, el imán es uno. Pero las cabezas y los extremos son diferentes, y los polos positivo y negativo de un imán son diferentes. Lo que tenemos aquí es la paradójica situación de diferencias idénticas, explícitamente diferentes, pero implícitamente uno. Y así vamos profundizando en la situación de comprender que no hay nada que podamos hacer para que todo sea siempre mejor. Y, en realidad, cuanto más tratamos de conseguirlo, más ciegos nos volvemos a la situación relativa, a la naturaleza de la realidad. Y, como tratamos de hacer algo que, por la naturaleza de las cosas, resulta imposible, poco a poco vamos desarrollando un sentimiento de frustración crónica que en el budismo se denomina dukkha, generalmente traducida como sufrimiento, aunque esta palabra resulta un tanto imprecisa. Dukkha es la frustración crónica de vivir en una jaula donde, por mucho que corramos para salir, siempre estamos en el mismo sitio. Y eso es lo que en la filosofía budista se llama samsara, o el bhavachakra. Bhava significa hacerse, y chakra significa rueda. Y el problema que pone el budismo es, cómo salimos de esa carrera sin fin. El ciclo eterno, o para ser más exactos, el ciclo interminable, o la búsqueda de un solo extremo. De hecho, la búsqueda del propio extremo de cada uno. Naturalmente, si perseguimos nuestro propio extremo, no haremos más que correr en círculos. Y así aparece una auténtica cuestión gordiana,
porque nos damos cuenta de que estamos en una trampa circular. Cuando compramos una tortuguita y la depositamos sobre el césped, rodeada de un círculo de tela enrejada, veremos que da vueltas sacando la cabeza por cada agujero. Prueba, prueba y prueba, pero no hay salida. Así pues, una vez en esta fantástica situación, ¿qué podemos hacer para salir de ella? Pues bien, lo que tiene que entenderse es que esta es una pregunta equivocada. Lo que tiene que comprenderse es que solo existe una trampa si alguien o algo es atrapado. Si no hay diferencia entre usted y la trampa, entonces no estará atrapado. Cuando contemplamos nuestra experiencia siempre la vemos como un panorama cambiante de acontecimientos que pasan ante nosotros. Y concebimos que hay alguna especie de testigo constante u observador, ego, al que le sucede todo eso. Y eso, claro, es una alucinación de la misma especie que el círculo de fuego creado en la oscuridad al hacer círculos con un cigarrillo. Y, tal y como sabemos, la causa de dicha ilusión es simplemente que el extremo del nervio de la retina no se desactiva inmediatamente al moverse el punto de luz. Lo retiene, como una pantalla de radar retiene la imagen de lo que muestra el haz luminoso rotatorio. Para la retina es un proceso más lento que el proceso del punto de luz que gira. A causa de las velocidades relativas de varias formas cambiantes, las más lentas dan la impresión de una cierta permanencia. O, dicho de otra manera, consideremos nuestra experiencia como un recorrido, y ello incluye nuestras sensaciones, sentimientos, pensamientos y ritmo constante de vibraciones. Pero en la tremenda variedad y aleatoriedad de dichos fenómenos, existen ciertas constantes. Como cuando componemos música, interpretaremos sobre la base de un cierto ritmo constante, como el ritmo constante que otorga el tambor a la música india y que sigue y sigue y sigue de manera constante. Así pues, más o menos de la misma manera, cuando examinamos ácido ribonucleico descubrimos una cadena de partículas moleculares dispuestas en un cierto orden, y ese orden se repite, por lo que tenemos una cadena de un cierto tipo. De igual modo, el orden total de la experiencia repite ciertas cosas, y esa repetición nos da memoria, y nos da la pista de que ese flujo particular tiene una firma. Al igual que en la música, pueden existir ciertas frases que se repiten constantemente, aunque elaboradas, pues pueden sucederse variaciones sobre el tema, pero siempre existirá esa repetitiva regularidad como tema básico. Por eso tenemos la sensación de que existe un constante observador del panorama. Y entonces, según se va fijando dicha impresión, tratamos de usar a ese observador, o tratamos de serlo, a fin de ejercer una influencia en el flujo desde un punto dado, como si virtualmente existiese fuera del flujo. Y eso es lo que hace aparecer la frustración. Eso es lo que sucede cuando, bajo la influencia de la educación y los padres, tratamos de alterar nuestros sentimientos. Cuando nos sentimos culpables por odiar a nuestras madres, o algo por el estilo, o simplemente por odiar a alguien, nos decimos, no deberías odiar. Pero lo hacemos. Decimos, debes amar. Pero no lo hacemos. Y, obviamente, si hacemos un gran esfuerzo por amar a alguien a quien no amamos, entonces siempre es detectable una especie de actitud fingida. La gente que quiere a la fuerza crea resentimiento y hostilidad en ambas partes. Si amamos a alguien, o mejor dicho, si manifestamos lo que podría llamarse acciones de amor, vacías y por obligación, la persona a la que se ama de esa manera se siente desvalida, desprovista de algo. Siente que en realidad no ponemos el corazón en ello, porque estamos siendo insinceros con nuestros propios sentimientos. Pero esa es la especie de burla que aparece cuando estamos interiormente divididos entre el que piensa por un lado y los pensamientos por el otro, el que siente por un lado y los sentimientos por el otro. Existen varias maneras en que puede llegar a describirse este tipo de división y también algunas formas mediante las que podemos discutir sobre cómo aparece. Les diré una, la pauta de ritmo regular. Es contemplar el ser como si estuviese abstraído de la corriente principal y hacer constante la separación. Tal vez haya otra forma de explicarlo más sencilla, que sería esta,
según pensamos, el pensar es un proceso de simbolización. Entre todas las cosas para las que disponemos de símbolos, contamos con una para yo, una para nosotros mismos, una para este organismo, el centro de la conciencia. Y este símbolo se confunde, como tantos otros símbolos, con lo que representa, al igual que confundimos dinero con riqueza. Y por eso, tratamos de llevar a cabo operaciones con el símbolo, que es como tratar de hacer algo con una hora. Ya saben, decimos, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? Como si pudiera hacerse algo con el tiempo. El tiempo es simplemente una forma para medir, y tratar de hacer algo con el tiempo es como comer centímetros. Resulta frustrante. De esta manera, como resultado de esta confusión volvemos a tener la sensación de que existe un observador. Pero lo gracioso es que nunca podemos encontrarlo. Hagan lo que quieran para seguirle la pista, nunca está allí. La cola se retira con la misma rapidez con que vamos tras ella. Por otra parte, si pensamos en términos gestálticos, si pensamos en términos de figura y fondo, nos sentiríamos inclinados a sentir que existe alguna clase de continuo o medio en el que ocurre la experiencia. Sucede lo mismo cuando escuchamos la radio, escuchamos sonidos, pero todos esos sonidos están en el diafragma del altavoz, el sonido no revela el diafragma, no dice nada sobre ello. Es como si no existiera. El presentador no dice al empezar el día, señoras y señores, a partir de ahora todos los sonidos que escuchen provenientes de este aparato son de hecho vibraciones del diafragma del altavoz. Y por lo tanto, al igual que ignoramos el espacio y lo consideramos como la nada, podemos perfectamente bien ignorar el continuo en el que ocurre la experiencia. Pero al hacerlo así, el continuo no guarda el mismo tipo de relación con lo que sucede en el que la existente entre observador y observado. Porque el observador de lo observado es una función de la memoria, la repetición. Y la memoria no es el continuo. Son vibraciones en él. Así pues, si hay algo que subyace al panorama cambiante de la experiencia, se trataría de algo, claro está, impensable, indefinible. No podemos afirmar nada sobre ello. Pero ello no significa que resulte imposible darnos cuenta de su presencia de alguna otra forma que no sea lo que llamamos experiencia ordinaria, y aún así, al mismo tiempo, sin estar realmente separada de la experiencia ordinaria. Ello añadiría, a nuestra conciencia de todo, una especie de nueva dimensión que nos resulta especialmente difícil señalar, porque no está oculta. Siempre pueden señalarse las cosas que están ocultas, pero resulta muy difícil señalar algo que todo el mundo mira pero que nadie ve. Tomemos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que hemos sido educados para pensar que la luna es un plato, un disco plano en el cielo. Entonces, un día, alguien se despierta y se da cuenta de que es una bola. Experimentaría grandes dificultades al tratar de señalárselo a otras personas, al igual que hallamos grandes dificultades al tratar de convencer a la gente de que el mundo es redondo o que las estrellas no están sobre nosotros sostenidas en esferas de cristal. En este sentido, la dimensión de la luna, una vez que la vemos, resulta perfectamente clara. Pero si no la vemos, ya le pueden decir lo que sea. Exactamente de la misma forma existe esta dimensión de la vida cotidiana que no es distinta de la misma vida cotidiana, de la conciencia diaria, pero que no podemos aprenderla. Permítanme que experimente un poco con ello. Volvamos a la cuestión fundamental, que no hay nada que podamos hacer para levantarnos hacia arriba. Si se ponen a pensarlo se sentirán un tanto atascados. Llegados a este punto les diré que no se preocupen. Así que se han quedado atascados. Por lo tanto, podrían decir que tienen que aceptar las cosas tal y como están. Pero eso no es suficiente. O tal vez sea demasiado. Supongamos que no aceptan las cosas tal y como son. Bueno, pues sería lo mismo. Así pues, observen cuidadosamente lo que llevan a cabo. Podrían tener la sensación de lo que llamaría el flujo de la experiencia, que sigue, en el sonido de mi voz, en el sonido del viento, está en todas partes que puedan mirar sus ojos.
Y aquí está, fluyendo. Ahora, lo que digo es, eso es. Exactamente no sé lo que quiero decir con eso, excepto, presten atención. Eso es. Y aunque no presten atención, o por ejemplo, se resistan a ello, eso también es. Solo dejen que ocurra lo que ocurre, aunque ello implique resistencia a lo que sucede. Ahora obsérvense atentamente según lo llevan a cabo. Tengan en cuenta que no buscamos resultado alguno. Pero, si buscan un resultado, si se hallan expectantes, obsérvenlo también. Y síganlo. Hagan lo que hagan, no pueden equivocarse. Este es el mismo proceso que aprender a montar en bicicleta. Porque caigan por el lado que caigan, sea la derecha o la izquierda, siempre se tuerce la rueda hacia el lado en que se cae. Les ocurre lo mismo a los pilotos que aprenden a volar. Llegan a un punto en el que se dicen, bueno, el avión vuela por sí mismo, y así es en realidad, si ponen sus manos en los mandos de un buen avión, volará por sí mismo. De la misma forma, al fluir de esta manera en el flujo de la existencia, nos percatamos de que funciona por sí mismo. Lo hace. Al principio puede que todo esto le parezca bastante extraño, como un sentimiento pasivo de que todo esto nos esté sucediendo a nosotros. Nos sucede a nosotros. Y según observamos cómo se desarrolla, no llegaremos a descubrir ningún nosotros o yo separado del fluir que observamos. Nos daremos cuenta de que si algo es nosotros, será eso. Espero que puedan llevarlo a cabo. Pueden hacerlo de la siguiente manera, simplemente escuchen todo el sonido que hay, pero mejor diré, oigan, que escuchen en el mismo sentido que puede verse y mirarse. Permitan que sus oídos oigan cualquier cosa que quieran oír. Simplemente dejen que sus tímpanos vibren con cualquier sonido que haya. Y, de la misma manera que llevan a cabo eso, dejen que su mente piense lo que quiera pensar. Y vayan con ello. Vayan con el fluir de los pensamientos. Verán que al cabo de un rato resulta imposible no hacerlo así, porque incluso su resistencia a hacerlo es parte del fluido del pensamiento y se acompaña a sí mismo. Cuando descubran que también la resistencia es parte del fluir, verán que era redundante decir, vayan con ello, no existirá nada separado de ello que vaya con ello. Lo mismo reza en cuanto a la consideración del paso del tiempo. Lo que hacemos ahora es en lo que hemos puesto la atención del flujo de experiencia tal y como se desarrolla en estos instantes. Y en esta especie de consideración, en esta especie de contemplación, se obtiene la sensación de estar en el presente, observando lo que sucede. Solo momentáneamente los pensamientos se preocupan por el pasado o el futuro. Podemos preocuparnos por algo que va a pasar y en lugar de escuchar el sonido de mi voz, ustedes están pensando sobre mañana. Podrían comprobarlo y decir, no, no debería hacerlo, debo volver al ahora. Pero aquí se aplica exactamente el mismo principio de girar la rueda de la bicicleta. Si caemos en el pasado, girará hacia ese lado, si caemos en el futuro, lo hará en ese sentido. Y ello es así porque nuestras consideraciones sobre el pasado suceden ahora, al igual que las que tienen al futuro como objetivo. Al igual que no podemos dejar de ir con la corriente, tampoco podemos salir del presente. No hay ningún otro sitio en el que estar. Al principio, la situación que describo al decir no podemos suena a limitación, a esclavitud. Estoy atrapado. No puedo salir de esto. ¿No se dan cuenta de que lo que se está describiendo como una trampa es precisamente la condición de libertad? Si insistimos en estar atrapados por el presente, por el existente flujo del pensamiento, de la forma en que sucede, o por el existente flujo de la experiencia, entonces lo sentiremos así. Cuando se descubre que somos eso, y la razón por la cual no podemos escapar de ello es porque es nosotros, entonces cambia todo por completo. No hay ninguna trampa. Nosotros somos el proceso. No nos sucede a nosotros. No somos sus víctimas. Somos nosotros.
Así pues, en lugar de preguntar ¿cómo puedo salir de esto?, se abre una nueva perspectiva en la que la pregunta simplemente desaparece. Déjenme que retroceda y aborde esta cuestión desde otro ángulo. Si decimos, quiero salir de esto, cuando se quiere algo, normalmente se suele saber lo que se quiere, pero la gente, cuando se les presiona sobre en qué tipo de campo o territorio les gustaría estar en lugar del que se encuentran, solo pueden expresarse limitadamente. Pero si continúan con ello y van a parar a que desean estar en algún tipo de existencia diferente, les resulta difícil describirla. Esto es así porque el proceso siempre les conduce de regreso al mismo lugar en que se encuentran. Digamos que esa es la verdad que subyace a la idea de que el suicidio no es una escapatoria, porque por muy intolerable que pueda resultar una situación, la única forma de salir es hacia el centro, no alejándose. Y siempre ocurre lo mismo porque, tal y como nos obligan a decir las limitaciones del lenguaje, siempre vamos con la experiencia, sea la que sea. Bueno, supongamos que la situación es horrible. No podemos aceptarla en el sentido de gustarme, porque la situación incluye un dolor, tal vez, que se agrava por nuestras fuertes objeciones sobre ese dolor. Esas objeciones son, igual que el dolor, parte del escenario. De hecho, son inseparables. El dolor no sería dolor a menos que se le objetase. Así que si usted se dice a sí mismo, va a suceder algo que temo muchísimo, y si en verdad fuese un ser humano muy espiritual, no tendría que temer nada, eso sería crear una fantasía. Debe permitirse el temer. Debe permitirse a sí mismo la libertad de preocuparse, porque está bien que sea así. Cuando digo, está bien, es como decir, bueno, eso también es. Y la verdad es que no sabemos qué queremos decir con ello, a menos que añadamos, eso también es ello, que significa, mantente alerta. Mantener la mente en ello, eso es concentración de verdad. No solo mirar algo. La concentración de verdad es como seguir la música, bailar con la música, algo así. No es permanecer atado en un nudo con la mente hipnotizada como un pollo con la cabeza en una raya de yeso. Es en este constante, fluir con, donde descubrimos que somos la corriente. Y por ello no hay ningún problema en fluir con ello. No se puede hacer otra cosa. Pero esa es una declaración de libertad, muy distinta de una declaración de esclavitud. De esta forma se permanece atrapado en la propia trampa. Y si quiere morderse a sí mismo con sus dientes, pues puede hacerlo, este es un país libre. Pretender que la trampa es diferente de usted es como jugar al escondite. Estar atrapado. A ver si puede salir de ella. Porque, como puede apreciarse, eso es lo que la gente hace continuamente. ¿Por qué la gente pasa el tiempo con rompecabezas, por ejemplo, diciendo, vamos a matar el rato? O bien leen una novela de misterio. Eso es un rompecabezas, una novela policíaca. O bien completan crucigramas. O juegan. Siempre nos planteamos problemas y luego tratamos de solucionarlos. Bueno, eso es lo que todo el mundo hace. Se explican un problema y luego lo solucionan. Pues ahora nos hemos planteado un problema muy gordo. ¿Y ahora qué? Durante unos instantes han estado observando cómo acontece el flujo de la experiencia. Pero minutos después se dan cuenta de que están fuera de él, en alguna otra cosa. Están así, como distraídos, sin comprender que esa distracción también está perfectamente de acuerdo con el fluir. ¿Por qué han abandonado la observación? Pues obviamente porque así lo han querido. Porque se consigue lo que se quiere. Y yo me sorprendo al ver que casi todos nosotros estamos inquietos. Resulta muy interesante trabajar en una sesión de meditación. A menudo, al terminar el periodo de meditación, la persona que lo ha dirigido dice, muy bien, ahora pueden descansar. Un día me sorprendí a mí mismo haciéndolo, y en lugar de eso, dije, muy bien, cada uno puede volver a su estado normal de inquietud. Pero ya ven, ese estado normal de inquietud no puede ser combatido.
Si lo intentan, todo lo que conseguirán será agitarse más. Lo único que deben hacer es permitirse estar inquietos. Y tan pronto como lo hagan, comprobarán que conlleva una dimensión de conciencia hasta entonces desconocida. Cuando somos conscientes de este constante estado de inquietud y, estando conscientes de ello, hagámonos la pregunta, ¿es así como realmente quiero estar? Si queremos, pues lo hacemos; si no, entonces no. Pero si tratamos de combatirlo, nos rebotará, como si tratásemos de navegar en un barco con la proa despuntada, viraría en redondo. Así pues, hay una manera de no luchar contra uno mismo. Y aunque tratemos de hacerlo, no luchen con esto. Si seguimos hablando de ello, podemos seguir de manera interminable, como niños jugando a mano sobre mano, y podemos decir, aceptémoslo tal y como es, y si no lo aceptamos tal y como es, aceptemos eso. Y si no podemos hacerlo, aceptémoslo también. Siempre que entramos en esta especie de regresión infinita, nos hallamos en un círculo vicioso. Esa sensación de déjà vu aparece al cabo de poco. Es exactamente la clase de círculo vicioso que indica que lo que tratamos de atrapar por un lado, o de lo que tratamos de escapar por otro, es lo que está corriendo en el círculo. Eso es lo que significa un círculo vicioso. En el instante en que lo descubrimos, y eso lo sabemos, se detiene la persecución. La persecución no tendrá fin mientras exista el más mínimo pensamiento de que lo que perseguimos no es el perseguidor. O que de lo que huimos no es del que huye. Bueno, tal vez deseen pensárselo un rato con la cabeza, por la simple razón de que todo esto pueda parecer una afirmación terrible para algunas personas. Esas personas dicen, ¿quiere usted decir que todo lo que me sucede, incluyendo lo que ocurre en el mundo exterior, es yo mismo? Pues sí, así es. Pero, claro está, no en la manera corriente en que utilizamos la palabra yo mismo en el sentido de ego. No así, sino en el auténtico sentido real, que podemos demostrar de todo tipo de maneras, biológica, neurológica, físicamente, donde la separación, por hablar en términos puramente físicos, entre el cuerpo y el mundo exterior no es una separación. Es cierto, existe una frontera de piel humana que tomamos como el punto de separación. Pero se trata de una alucinación porque, para empezar, el organismo y cualquier otra cosa cuentan con el mismo tipo de propiedades que una llama. La verdad es que no existe una cosa llamada llama. Piensen en una vela con una llama. Vemos esa pequeña porción de luz en forma de hoja, el fuego, y decimos, una llama. Sería más correcto decir, una llameante, porque se trata de un fluido de gas caliente y no queda ningún gas en ella. Si lo hubiera, no habría llama alguna. De la misma manera, todo lo que existe es un fluir. Podemos verlo como un remolino en la corriente. Pero, como todo fluye a través de él, no existe una distinción fija entre el exterior y el interior. Y, claro está, biológicamente sabemos que la misma piel es una membrana osmótica, es decir, algo que conecta el cuerpo con el entorno, lleno de tubos y extraceptores, terminales nerviosas que continuamente comunican el flujo de vibraciones del exterior al interior de la piel. Piensen un poco más en ello y se darán cuenta de que no podrían tener un interior de no existir un exterior. Aquí existe la misma reciprocidad, lo mismo que existe entre todos los pares de opuestos, entre delante y detrás y todo lo demás. El yo, la sensación de yo, o, podría decir, la sensación de aquí y ahora, va junto con otra, es decir, con la sensación de allí y después. No podemos concebir el significado de ahora sin el de después, o de aquí sin el de allí, o de yo sin el de otro. Y esta inseparabilidad de conceptos revela la conspiración oculta entre ahora y después, de la eternidad de la que el ahora y el después son los aspectos polares, la omnipresencia de la que aquí y allí son los aspectos polares, el Brahma del que el yo y el otro son aspectos polares. No podemos nombrar o describir la unidad entre los polos, porque toda descripción es una cuestión de encajonar las cosas, una clasificación. Y cuando se encajonan las cosas, nos preguntamos, ¿es lo que es o no lo es? ¿Pertenece a esta caja o no?
pues pertenece y no a la vez. No hay otro sitio al que acudir. Se es tanto un elefante como un no elefante. Y todo lo que no es un elefante pertenece a la caja de no elefantes. ¿Pero qué es lo que existe en común entre los elefantes y los no elefantes? ¿Qué hay en común entre la caja y lo de fuera de la caja? Porque, obviamente, los límites de la caja pertenecen tanto a la caja como a lo que está fuera de la caja. Es el exterior de la caja y el interior de lo no caja. Comparten ese muro, pertenece a ambos. Lo tienen en común. En otras palabras, las líneas de división son compartidas por lo que divide. Pertenecen a ambas partes. Las unen. Les confieren diferencias idénticas. Por ello, es en ese sentido en el que lo que le ocurre a usted es usted. Pero, dirá usted, eso no es lo que quiero. Eso no es lo que deseo. El que el viento sople o no, no va a cambiar lo que piense en mi cabeza. No es algo que pueda controlar. Bueno, tampoco puede cambiar su metabolismo, pero aún así es usted, ¿o no? Eso sucede. ¿Qué ocurre con su volición? Escojo hablar o no hacerlo. Parece que es así, pero por una parte, maldita la idea que tengo de cómo hago eso que llamamos hablar. Cuando me pongo a hacerlo, sucede. Únicamente tengo una especie de sentido de la propiedad sobre ello. Lo he denominado mío. Parece que tengo control sobre ello, capacidad de selección, de escoger. Pero si me pongo a pensar en ello, la verdad es que no sé cómo funciona. Resulta fantástico que pueda emitir un ruido, o incluso levantar una mano, como se decide. ¿Cómo se las arregla para estar consciente? ¿Cómo se las apaña para realizar un esfuerzo? Nadie lo sabe, solo hay que hacerlo. Todo ello no es sino otra manera de decir, ocurre. Ahora imaginen y traten de hacer suya una sensación a la que no estarán acostumbrados, que todo lo que sucede en el mundo exterior, también son ustedes. Y es lo que están haciendo. Resulta un tanto misterioso. Miren, se trata de la misma sensación que se tiene cuando se aprende a montar en bicicleta, sucede. Y ustedes se sienten como si de repente estuvieran a los mandos de algún automóvil enormemente poderoso, como si algo corriera con usted. De alguna manera, me da la impresión de que estoy a los mandos sin estar tratando de controlarlo, como el avión que vuela por sí mismo. Resulta tan extraño que podría volver loco a unos cuantos. Y por ello se alzan y proclaman que son Dios Todopoderoso, que es lo que Jung llamaba inflación. Y deberán tener cuidado con la inflación si tienen la costumbre de alentar experiencias místicas. Porque, si no cuentan con cierta experiencia en la destreza espiritual, y la única clase de antecedente religioso con que cuenta es el judeo-cristiano, puede llegar a descubrir que usted es Dios. Pero en la tradición judeocristiana, Dios significa el jefe del universo y por lo tanto es adorado como monarca, el padre real del mundo, y por ello, como la monarquía es exclusiva, si usted dice, yo soy Dios, y empieza a hacer saber a sus compañeros que usted es el rey, estará jugando a soy el rey del castillo. Arrodíllate, sucio vasallo. Pero, miren, si han recibido una buena educación sobre la experiencia mística, comprenderán que esa experiencia mística no está realmente permitida en el cristianismo. Hay místicos cristianos, pero lo son porque han cuidado su lenguaje. Caminan por una cuerda muy floja. Siempre se hallan en grave peligro de caer en la odiosa herejía, el panteísmo. Y los cristianos temen al panteísmo porque, como ya he señalado, es instaurar la democracia en el reino del cielo. Todo el mundo es Dios. Y eso, para una forma de gobierno tiránica, es una insinuación intolerable. Si se ponen a pensar en todo en términos de una terminología bastante diferente, como por ejemplo, la mitología hindú o la budista, verán que el problema de la inflación no aparece, o al menos no tan fácilmente. Se puede, claro está, darse los aires de ser un Buda, un gran Rishi, o algo por el estilo,
pero la sociedad no lo resiente tan intensamente como resiente la afirmación de que se está personalmente a cargo de todo el universo. Mucha de la gente que se amontona en los manicomios tienen dicha sensación y nadie sabe qué hacer con ellos, porque como norma, los psiquiatras no saben nada sobre la experiencia mística, pueden estar seguros. En realidad, y con contadas excepciones, la psiquiatría, tal y como la conocemos en la actualidad, sobre todo la psiquiatría de los hospitales mentales, del ejército, las prisiones y muchos profesionales normales, definiría como psicótico cualquier estado de conciencia que no fuera el más normal. No importa de qué se trate. En Langley Porter hay un investigador que ha estado realizando electroencefalogramas a personas en estado de meditación y que alcanzan una clase de ritmo alfa diferente a otras personas. Han descubierto que no pueden controlar sus ondas alfa. Cuando se muestran dichos encefalogramas, la mayoría de psiquiatras, a los que no se explica bajo qué circunstancias han sido conseguidos, los miran y dicen, bueno, aquí existe una patología. Y todo porque en algunos casos patológicos, como los catatónicos, pueden hallarse ondas alfa de ritmo parecido, los catatónicos se hallan muy retirados y tranquilos. Así pues, la psiquiatría oficial es una frenética paranoia, una frenética preocupación por preservar el consenso de lo que es la realidad. Realidad es lo que se lee en los periódicos, realidad es, ya saben, hechos concretos. Cualquier experiencia diferente, sobre todo cuando tiene un significado religioso, automáticamente es etiquetada como psicótica. Si alguna vez entran en relación con un hospital mental, nunca digan una sola palabra sobre religión. Porque, de acuerdo con la mayoría de psicoanalistas del psicoanálisis oficial, la religión es un sistema ilusorio, y este sentimiento prevalece en esa profesión, aunque debo reconocer algunas excepciones. Ya ven, eso es siempre lo que se oculta tras el miedo a lo que cuando niños solíamos llamar beatas. Ya saben, las viejecitas que se reunían en los alrededores de las iglesias, siempre entrando y saliendo de ellas, las llamábamos beatas. En el extremo más alejado de la beatería está el proclamarse Jesucristo. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, esa especie de situación inflacionaria que aparece tan pronto como se percibe que el mundo interno y el externo van juntos, son un único terreno, un proceso, o como quieran llamarlo. Fin. ¿Qué tal les pareció esta disertación de Alan Watts? ¿Les gustaría que ampliáramos más de su conocimiento? Recuerden compartir este video con alguien que necesite despertar. Y si quieren apoyar mis videos y este canal, pueden considerar adquirir mi libro, Operación Arconte, disponible en Amazon.com tanto en edición impresa como digital. Mi nombre es Cintia de Salvador Freycedo. Bueno, ese es mi neco seudónimo en honor al gran maestro Salvador Freycedo y esto es Operación Arconte. Hasta la próxima.